Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. De todos nuestros oyentes, estamos examinando el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, donde hacía una especial acentuación acerca del perdón. Hay situaciones en el sentido del perdón que impiden que fluya el poder del reino en nuestra vida. La resistencia a perdonar impide el acceso al reino y a su maravilloso poder, tal como lo podemos ver en Mateo capítulo 6, del versículo 5 al 15, o en Marcos capítulo número 11, como un texto de apoyo para lo que Mateo nos enseña. Ahora, hay personas que debemos perdonar. ¿Cuáles? La primera persona que probablemente debemos perdonar es a nosotros mismos. A muchos de nosotros nos hace falta perdonarnos más que a cualquier otra persona. Somos renuentes a perdonarnos y reconocer que Dios dijo en el Salmo capítulo 103, versículo 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si somos creyentes, el Señor ya ha limpiado nuestras conciencias, nuestra vida de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo, como nos lo dice Hebreos capítulo 9. Dios nos limpia del pecado y tenemos que tenerlo claro a fin de que podamos servirle y vivir una vida de adoración a Él sin que nos estorbe el sentimiento de culpas pasadas. Estas deben estar muertas, enterradas y olvidadas. El asunto de no perdonarnos a nosotros mismos es que nos impide ser eficientes en la ejecución de la tarea del reino que estemos ejerciendo, porque constantemente el acusador, el que está interesado en sacar nuestro pasado, el que está interesado en señalarnos para debilitar nuestra fe, para desanimar nuestro avance y para estorbar nuestro crecimiento, es Satanás. Es el que habla a nuestro oído y nos dice: no eres merecedor, nunca vas a llegar más allá, no podrás crecer porque eres un pecador, acuérdate lo que hiciste, lo que pasó, etcétera, etcétera. Nada puede estar más alejado de la verdad. Y eso que yo utilizo la expresión perdonarnos a nosotros mismos, lo digo para que usted entienda la idea, pero en realidad el único que tiene poder para perdonar es Dios. Y si Él es el único que tiene poder para ejercer ese perdón, y ya lo hizo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo yo voy a pretender que todavía vivo bajo la sombra del pasado si mi juez amoroso y maravilloso ya me absolvió de toda culpa? Olvídate y quítale el poder a la falta de perdón para ti mismo en tu corazón y sé libre para servir a Dios. La segunda persona a la que probablemente debamos perdonar si estamos amargados, tristes, es a Dios mismo. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, hay quien culpa a Dios por la muerte de un hijo, por el esposo, la esposa que los abandonó, por una enfermedad que sufren, porque no ganan suficiente dinero, etcétera, etcétera. Conscientes o inconscientes, acusamos a Dios de estas cosas. Y si existe un fondo de resentimiento, no va a poder experimentar el poder del Dios Todopoderoso a través de su vida. Debe liberarse de todo ese resentimiento hacia Dios. Esto puede requerir cierta
introspección a nuestro propio corazón y preguntarnos, ¿realmente estamos culpando a Dios o culpamos a la situación que estamos viviendo? Dios es un Dios soberano que sabe lo que está haciendo. Cuando nosotros hacemos cosas o vivimos cosas, probablemente lo hacemos con la incertidumbre de qué va a pasar mañana. Un proyecto que inicia o una discusión que se tiene y se dicen palabras. No sabemos qué repercusiones van a tener nuestras palabras o nuestras acciones. Y por eso tal vez nosotros pensamos que con Dios es igual, pero jamás podrá ser ni siquiera parecido. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Omnipresente, no solo está en todas partes, sino que Él es eterno. Él vive en un eterno presente. No hay pasado ni futuro para Dios. Él es un eterno presente, por lo tanto, en su presente eterno, Él sabe todo lo que para nosotros es futuro en el cronos humano. Él ya lo sabe porque Él es un eterno presente. Aleluya, qué poderoso es esto. Y en ese sentido, Dios sabe por qué la mejor decisión para ti o lo que te pasó, aunque no lo entiendas, tiene un destino y un propósito de parte de Dios. Así que deja de culpar a Dios si este fuese el caso y aprende a confiar en que Él sabe lo que hace para llevarte a puerto seguro. La tercera persona que probablemente debamos perdonar sea algún miembro de nuestra familia, de quien nos alejamos. Y aquí tenemos que ahuyentar los resentimientos, especialmente hacia quienes están más cerca de nosotros. El esposo, la esposa, los hijos, los padres, el círculo cercano de la familia debe ser perdonado cuando surgen esos pequeños resentimientos en el seno de nuestra familia más cercana, de la gente con la que vivimos día a día. Hay mucha gente que dice, no pensé que eso tenía importancia, para mí era un asunto de familia que le pasa a todo mundo. Mire, toda renuncia a perdonar debe ser eliminada, especialmente hacia otro miembro de nuestra familia cercana. Porque el permanecer con un resentimiento hacia el esposo, la esposa, los hijos, los padres, necesariamente mañana va a producir una ruptura que luego va a ser muy, muy difícil de lograr reparar. Por eso, antes de que ese resentimiento, como el óxido destruye el metal, termine por romper la relación familiar, elimínalo de tu corazón. Déjalo ir, déjalo pasar. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me hicieron? Déjalo pasar. No guardes resentimiento en tu corazón, porque cuando tú quieras luego arreglar las cosas, probablemente, muy probablemente, pueda ser tarde. Ahora, por último, debemos perdonar a cualquier persona que haya hecho algo contra nosotros. Es más, puede que el resentimiento esté justificado. Es posible que alguien haya hecho algo terrible contra nosotros y tengamos derecho y razones suficientes para rechazar. Es más, hasta para odiar a esa persona. Pero la realidad es que si queremos ver la vida y el poder del reino de Dios fluyendo en nuestra vida, es necesario aprender a perdonar a esa persona justamente que nos hizo tanto daño. Pero perdonarla sobre todo, porque ese perdón nos va a hacer a nosotros libres del resentimiento,
resentimiento, de la amargura. Nos va a dar incluso hasta la capacidad de orar por quienes nos han hasta herido. Si no lo hacemos, esa resistencia a perdonar, vuelvo y repito, va a impedir que el poder de Dios alcance y llene nuestra vida. Una vida milagrosa depende 100% de nuestra relación con Dios, nuestro Padre, y esa relación se levanta sobre el cimiento del perdón que Dios nos concede a nosotros. Escúcheme, de ese perdón que Dios a nosotros nos concede. Por eso, entonces, el perdón es la clave de todo esto. Puede que existan otros pecados, pero si tu corazón te acusa de algo más, tampoco, como es lógico, pues nos vamos a sentir confiados delante de Dios. Y por eso debemos entender el perdón de Dios y el poder del arrepentimiento. No es que Dios me perdonó, pero sigo en lo mismo, entenebrecido. No. Debemos arrepentirnos y recibir ese perdón y corregir, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es esa renuencia a perdonar la mayor razón, la que separa a la gente de vivir una vida llena del poder de Dios. Por eso el versículo 35 del capítulo 18 de Mateo es tan importante. El capítulo 19 nos habla de un tema muy importante, el tema del matrimonio y el divorcio, en el que Jesús habla a la gente y, como raro, los fariseos nuevamente tentándole le preguntan en el versículo 3, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús los corrige, los reprende y los orienta a la verdad de Dios. Y el versículo 9 concluye, yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera. No es un tema de que ya me aburrí, ya me cansé, me voy, me separo. No, hay cláusulas, si lo podemos decir de esa forma, dentro del divorcio autorizado por la palabra de Dios. No voy a tocar ese tema, es un tema extenso. Sin embargo, sí quiero comentar la intención de Jesús en este texto bíblico. Y es que el divorcio es la consecuencia de un corazón endurecido hacia Dios. En el texto Jesús está abordando el asunto fundamental, no está profundizando en el divorcio como tal, le está yendo al fondo. Y es que la causa del divorcio es la dureza del corazón. Qué curioso que los versículos anteriores, si la primera de las reglas de la hermenéutica bíblica, la correcta interpretación de los textos bíblicos, es que la Biblia se interpreta a sí misma y de que poder comprender esa interpretación depende de la forma como yo conecto el contexto anterior y el contexto siguiente al texto que estoy estudiando. Entonces, qué curioso que el texto anterior a este capítulo 19 que habla del divorcio, habla y advierte de las consecuencias de no tener la capacidad de perdonar. Entonces Jesús indica aquí la dureza del corazón. Es el problema realmente del divorcio. Detrás de cada matrimonio roto hay un corazón endurecido contra Dios y después endurecido contra el cónyuge. Contra Dios porque probablemente la mayoría, de hecho, de los divorcios se presentan por la desconexión del hombre con Dios y su intención de vivir en sus propios principios y normas y no en lo que Dios estableció para un matrimonio saludable. En su dureza ante Dios, al no buscar a Dios como la fuente de vida, de consuelo y de consejo, por supuesto, cuando vengan las crisis estaremos desprotegidos de toda esperanza y no vamos a poder
hallar una solución a diferencias que dentro del seno del hogar se puedan presentar, ya que no tendremos la valiosísima, invaluable, mejor, asistencia y ayuda del Espíritu Santo. Por eso es importante no endurecer nuestro corazón ante Dios, al contrario, rendirnos a su voluntad en el poder de la comprensión y del perdón. Y contra nuestro cónyuge, porque muchas veces cuando, como lo decíamos anteriormente, nuestro corazón remastica, ¿no? Y remastica como un rumiante aquella herida que me causó mi cónyuge en algún momento por una palabra, una actitud o lo que sea, lo que haya sido. Y yo mastico y mastico este resentimiento, como ya lo dije, será como el óxido en el metal que terminará rompiendo la relación. Entonces, desde el principio mismo, la intención de Dios, como lo podemos ver en Génesis, que concierne a un matrimonio, es que éste fuese para toda la vida. Ahora, si esto es así, teniendo en cuenta esto, entonces los creyentes, y aquí valga un consejo adicional a esto, deberíamos tener cuidado al escoger lo que será el compañero o compañera de nuestra vida. Si usted quiere de pronto un consejo adicional a esto, lea 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Sin embargo, a pesar de que usted pueda escoger correctamente a la compañera de la vida, ningún matrimonio está libre de diferencias, de dificultades que pueden correr el riesgo de llevar al divorcio. Si el esposo o la esposa son defraudados en sus deseos o expectativas naturales. Y ojo a esto, el diablo es experto en exagerar las fallas, las faltas de nuestros cónyuges. Va a sembrar sospechas, celos, va a querer provocar la autocompasión, la manipulación. Va a decirle a su corazón que usted merece algo mejor. Hará que la engañosa promesa de que las cosas serían mejores con otra persona suenen bien en su mente. Las actitudes que puedan tener el cónyuge, el uno contra el otro, el hombre tratando brusca y descuidadamente a su esposa, maltratándola verbalmente, descuidándola, sin entender que ella requiere del cuidado de un jardín amado, o la esposa que descalifica, desaprueba, minimiza al hombre que tiene a su lado, hará que esto produzca o sea una puerta abierta, una carta de invitación a Satanás para destruir ese hogar. Cuando esto suceda, corrija inmediatamente. Corrija su actitud. Y para esto necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero en vez de escuchar estas palabras engañosas de las tinieblas, mejor escuche las palabras de Jesús y recuerde, Dios puede cambiar los corazones y quitar toda dureza si nosotros se lo permitimos. Recuerde lo que dice el texto de Malaquías. Él quitará los corazones de piedra y los convertirá en corazones de carne para que le adoremos. Y si le adoramos a Él, entonces todo estará bien, porque la adoración atrae indudablemente la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el versículo 23 nos habla de que para Dios todo es posible.
hablando acerca de el joven rico, que desde el versículo 16, mejor, encontramos en donde le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le habla: no hay ninguno bueno, solo Dios. Pero si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dice: yo todo eso lo he guardado. Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo, venga y sígame. Pero el joven rico se entristeció, porque él no tuvo problema con lo anterior, pero cuando tuvo que rendir el ídolo, el tesoro que tenía en su corazón, en ese momento se dio cuenta que no era tan bueno como pensaba. Entonces Jesús dice: muy difícil va a entrar un rico en el reino de los cielos, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? Y Jesús diciendo, o mejor los discípulos dicen: ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús les dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Ven? Interesante reflexionar en el hecho de que la expresión del ojo de la aguja y el camello entrando no es propiamente una aguja como la que nosotros entendemos de coser. Era el término con el que se señalaba una puerta en los tiempos de Jesús. Para no desviarme del tema, vamos a dejarlo ahí. Pero vamos a seguir analizando este término, ¿no? Esta terminología del reino, como podemos verlo. Y es que este texto está usando frases reino de los cielos, reino de Dios, en forma intercambiable, si usted quiere verlo conmigo así. Y esto nos muestra que los dos términos se refieren a una y la misma cosa, ¿no? ¿Cuál? Sencillo, el reino. Nosotros vemos que hay quienes hacen diferencia, ¿no?, entre ambas frases. Este texto y otros en los evangelios muestran que el reino de los cielos y el reino de Dios son sinónimos. Mateo es uno de los únicos escritores del Nuevo Testamento que usa el término reino de los cielos. El único. Pero al hacerlo está mostrando especialmente su sensibilidad con la audiencia de los lectores judíos a quienes él está dirigiendo originalmente este evangelio. Y para ellos él usa con frecuencia el nombre de Dios, que en otro momento hubiera parecido irreverente, ¿no? Por medio de muchos términos, Mateo se refiere al reino. Mire, 50 veces en su evangelio. Esto es impresionante. 32 veces como reino de los cielos. 5 veces como reino de Dios. 4 veces como el reino del Padre. Y 2 veces como el reino del Hijo del Hombre. Las 7 referencias restantes son simplemente al reino, sin ningún otro tipo de título ni designación. Esta variedad que vemos aquí en cuanto al uso, hecha por el único que emplea la frase reina de los cielos, nos demuestra entonces que estos términos son sinónimos y cómo la intención de Mateo es mostrar lo que llamamos la dinámica del reino para todos aquellos que quieren hacer parte de ese reino. Ahora, la palabra posible, dunatos, en el griego, que nosotros conocemos como dinamita, ¿no? Algo fuerte, potente, poderoso, en su forma, como lo dijéramos, neutra, pues,
La palabra significa posible. No, posible es dinamita. Esta idea es la de tener la habilidad para actuar y el poder para cumplir. Ojo, habilidad para actuar y poder para cumplir. Cristo aquí nos muestra que a pesar de nuestros inútiles esfuerzos para hacer que las cosas sucedan cuando es así, Él puede demostrar el poder dinámico, aleluya, que traslada a la gente del reino de Satanás al reino de Dios. Ojo, no subestime su salvación ni su llamado a ser parte del reino, ni a la de caminar en la dinámica del reino. Tuvo que haber un poder, una fuerte y potente actividad de poder, dinamita. Tuvo que haber una explosión en el reino celestial para que usted pudiera ser extraído de las tinieblas a la luz admirable. Y esa explosión, nada más ni nada menos, fue la decisión amorosa de nuestro Padre Celestial de enviarnos un Salvador. Y el acto más grande de amor que cualquiera pudiera vivir y tener, que fue el de nuestro Señor Jesucristo, de entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, para que a través de ese dínamo, de ese poder, de esa explosión, de esa dinamita que explotó, cuando Jesús bajó y le quitó el poder de la muerte a las tinieblas y nos dio la victoria en la cruz y en su posterior resurrección, gracias a esa explosión atómica espiritual, es que nosotros salimos del poder de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no querer servirle? ¿Cómo no adorarlo? ¿Y cómo descuidar una salvación tan grande? Cuidado, la dinámica del reino. Sea agradecido, porque para que hoy seas salvo, tuvo que haber una explosión espiritual para liberarnos del poder de las tinieblas. Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.